Gracias a Dios. Les invito a orar. Señor, gracias te damos, Padre. Alabamos tu nombre. Señor, muchas gracias porque nos das también este privilegio. Estamos muy contentos, Señor, muy gozosos, porque, Señor, leer tu palabra, cantar a tu nombre, Señor, estar juntos, es un gozo, es un gran privilegio. Que escuchemos tu palabra juntos, Señor, y que tú nos enseñes a todos, Señor, es algo que agradecemos. Y te rogamos, mi Dios, que nos ayudes. Señor, pedimos tu permiso y tu bendición, tu respaldo, Padre, tu presencia, tu denuedo. Señor, gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. ¿Pueden sentarse? Bueno, cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Estos textos, estos versículos que nos da el Señor Jesucristo, nos hablan acerca de el tremendo poder que Dios quiere darle a su pueblo a través de la persona del Señor Jesucristo. El Espíritu Santo proviene del Padre, Él lo da. Y el Espíritu Santo da testimonio de que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Y nosotros, dice, daremos testimonio también, porque hemos estado con el Señor Jesucristo desde el principio. Gracias a Dios. ¿El Señor Jesucristo ha perdonado sus pecados? Gloria a Dios. Ese es uno de los argumentos que nos presenta la palabra de Dios y que indican salvación. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Gracias a Dios. Muy bien, amados hermanos. En la palabra de Dios, desde el principio de los tiempos, antes de que aparecieran los profetas, el Espíritu de Dios se menciona desde los primeros versículos de Génesis. El Espíritu de Dios se movía, ¿verdad? Y la palabra de Dios nos enseña que es un poder especial que Dios le daba a las personas para poder hacer cosas increíbles, inimaginables. Imagínense ustedes esas historias tan hermosas, tan poderosas como la historia de Sansón. ¿Cómo hacía Sansón lo que hizo? ¿Era él? Todos conocemos la respuesta. Era el Espíritu de Dios que habitaba en él. Era el que le empoderaba para poder hacer lo que hizo en el nombre del Señor. ¿Se acuerdan ustedes del profeta Elías? ¿Cómo hacía Elías? ¿Cómo le hacía para hacer lo que hizo? ¿Cómo le hacía el profeta Eliseo para hacer lo que hizo? Y amados hermanos, en los profetas, grandes profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, todos ellos nos hablan acerca de la presencia del Espíritu Santo en su corazón, para poder dar testimonio, para poder decir yo no me contamino, para poder oponerse a lo que había ordenado el rey. Son cosas, amados hermanos, que las personas, como dice Elías, ¿verdad? Con las mismas pasiones, con las mismas formas de pensar, con las mismas formas de ser, pueden hacer si el Espíritu de Dios está en ellos. Por eso, cuando llegamos al Nuevo Testamento, el Señor
Jesucristo y desde el principio Juan el Bautista en su predicación siguen hablando de la presencia y del poder del Espíritu Santo en el corazón de las personas. Nadie, dice el Señor, puede hacer la voluntad de Dios si el Espíritu Santo no está en su corazón. Amén. Por eso Juan el Bautista desde el principio, amados hermanos, mencionó que había dos clases de bautismo, que era necesario ser bautizados de dos maneras. Dice San Mateo 3:11, yo a la verdad os bautizo con agua, dice Juan el Bautista, para arrepentimiento. El bautismo, amados hermanos, en agua es para que nosotros demos testimonio de lo que Jesucristo hizo en nuestro corazón, que fue perdonar nuestros pecados. Pero, amados hermanos, dice Juan el Bautista, el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Estas son las palabras de Juan el Bautista, dando testimonio de la obra que Dios hace a través de Jesucristo. Por eso, amados hermanos, cuando el Señor Jesucristo predicaba, enseñaba, siempre también confirmaba las palabras que eran dichas por los profetas y también por Juan el Bautista. San Juan 3:5 dice, el Señor Jesucristo lo dijo, de cierto os digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amados hermanos, cuando el Señor Jesucristo perdona nuestros pecados, porque nosotros le pedimos perdón, porque nosotros le dijimos, Señor, perdóname, porque nosotros le dijimos, Señor, por favor, llena mi corazón con tu presencia. Amados hermanos, nuestros pecados son perdonados, son quitados, pero son los pecados cometidos. Por eso el Señor le dijo a aquella mujer, tampoco yo te acuso, pero ya no peques, ya no tomes la decisión de pecar. Entonces, amados hermanos, por eso tenemos que cuidar, no pecar. Como se ha comentado en otras ocasiones, para pecar no necesitamos ninguna preparación, ya lo traemos con nosotros desde que nacemos. Pero necesitamos aprender a no pecar. Y eso solamente Dios nos lo enseña a través de su Espíritu Santo. Por eso, amados hermanos, el Señor Jesucristo, en su predicación, en su enseñanza, en su encuentro con las personas, amados hermanos, con los religiosos, con los que conocen la Biblia, amados hermanos, ellos lo acusaron a él. Imagínese usted, lo acusaron de estar poseído por un demonio, porque no entendían la predicación del Señor Jesús, porque no entendían por qué el Señor Jesús vivía de esa manera, porque no entendían lo que él enseñaba. No entendían de dónde provenía el poder de los milagros que el Señor Jesús hacía. Y entonces ellos decían, tienes un espíritu inmundo en tu corazón. Las personas, amados hermanos, que no son capaces de poder actuar de la manera en que Dios nos enseña, amados hermanos, es por la falta de este poder que solamente Dios da a través de su presencia santa. Por eso, amados hermanos, en San Lucas, capítulo 11, versículo 13, el Señor nos habla acerca de la importancia de pedirlo. ¿Quiénes reciben el Espíritu Santo? ¿Quiénes son bautizados con el Espíritu Santo? ¿Quiénes son receptores de la segunda bendición? ¿Quiénes son formados para el amor perfecto? Son todos estos nombres que recibe la llenura del Espíritu Santo, o la segunda obra de gracia, o la entera santificación. Amados hermanos, si vosotros, dice el Señor Jesucristo, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu a los que se lo pidan? Por eso, amados hermanos, ¿quiénes reciben el Espíritu Santo? ¿Quiénes viven de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña?
y lo obedecen y se deleitan en Él y buscan siempre la manera de agradarle con su vida, amados hermanos. Para poder pedirlo, necesitamos darnos cuenta de nuestra necesidad. Amamos a Dios porque el Señor Jesucristo perdonó nuestros pecados. Amamos a la iglesia, amados hermanos. Amamos a los ministerios, amados hermanos. Pero de repente sale algo y ya nos enojamos unos con otros y ya nos dijimos de cosas y ya nos alejamos y hacemos, muchas cosas que no son correctas. ¿Por qué, amados hermanos? Y la palabra de Dios nos recuerda que es necesario que el Espíritu Santo venga a nuestro corazón para limpiar, para purificar nuestros corazones. Por eso, amados hermanos, tenemos que estar siempre pidiendo perdón por los mismos pecados. Siempre estamos otra vez, Señor, otra vez, Señor. Gracias a Dios por su gracia, por su amor y su misericordia. Pero el Señor nos habla, amados hermanos, para que nosotros veamos la necesidad de pedir al Padre Celestial que envíe su Santo Espíritu en nuestro corazón. ¿Por qué, amados hermanos? Porque aun cuando tengamos la experiencia de la regeneración, es decir, de la primera obra de gracia, es decir, de la presencia de Cristo Jesús en nuestro corazón, del perdón de nuestros pecados, a pesar de eso, amados hermanos, el pecado original continúa allí en la vida del regenerado. Por eso volvemos a caer. Es necesaria una segunda obra de gracia. 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo vino sobre los discípulos y todos fueron llenos del poder de lo alto. Por eso, cada año recordamos el día del Pentecostés. Esto sucedió hace 2 o 3 semanas atrás. Pero recordamos, amados hermanos, ese evento tan poderoso. ¿Qué fue lo que sucedió allí? Hechos nos narra esto que sucedió. Antes, amados hermanos, de que sucediera, los discípulos de Jesús estaban escondidos, estaban temerosos. Estaba reciente la muerte del Señor Jesús, pero principalmente su resurrección. Se corría por todos lados el rumor de que su cuerpo había sido robado para quitar de la mente de las personas la verdad de la resurrección. Y por esa razón los discípulos eran perseguidos. Pero ellos, amados hermanos, estaban escondidos, estaban temerosos. Habían tenido una promesa del Señor Jesucristo en esos días en que después de su resurrección el Señor se les estaba apareciendo a los diferentes discípulos y les decía: esperen la promesa, manténganse juntos en oración. Por eso, amados hermanos, antes de que viniera el Espíritu Santo, dice que ellos estaban escondidos y estaban temerosos. No querían que nadie los viera, para que nadie los reconociera como discípulos de Jesús y los acusaran. Pero, amados hermanos, la Biblia nos dice que cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, se les quitó todo temor. Se llenaron del poder de Dios y salieron y hablaron a la multitud las maravillas de Dios. Es increíble lo que Dios hace cuando el Espíritu de Dios habita en el corazón de las personas. Por eso vemos, amados hermanos, que en el Antiguo Testamento vemos a personas como Gedeón, ¿verdad? Poniendo esas pruebas que yo no sé si nos atreviéramos nosotros a decirle a Dios, ¿verdad? Voy a poner allí en el patio un recipiente, ¿verdad? Y que llueva afuera, aunque esté techado, que aparezca todo mojado y que en el centro de ese recipiente no haya agua. Eso lo hizo Gedeón. Por eso, amados hermanos, cuando el Espíritu de Dios está en el corazón de una persona, puede hacer, dice el Señor, cosas que escapan a nuestra imaginación, porque no somos nosotros, sino es
el poder de Dios, el poder de Dios. Por eso, amados hermanos, el Señor, dice Juan, el perfecto amor echa fuera el temor. El perfecto amor es la presencia del Espíritu Santo en el corazón de las personas. Por eso, amados hermanos, podemos preguntarnos, ¿cómo podemos darnos cuenta que una persona está viviendo en el Espíritu? ¿Cómo podemos darnos cuenta que una persona está viviendo en santidad? Amados hermanos, la Biblia nos da la respuesta, Gálatas 5:24, que es lo que todos conocemos. Porque en su vida se ve el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice Pablo, contra estas cosas no hay ley. Por eso, amados hermanos, ¿cómo podemos darnos cuenta que una persona está viviendo en el Espíritu? Porque en su vida, en su forma de ser, en su forma de hablar, en su comportamiento, está presente el fruto del Espíritu. Es una persona que ama, es una persona que respeta, es una persona que tiene benignidad en su corazón, que es misericordioso. Amados hermanos, esto es lo que la palabra de Dios nos dice. Gálatas nos dice en el versículo 24, capítulo 5, que es una persona que ha crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Cómo podemos saber que una persona está viviendo en santidad, que ha sido santificado, que el Espíritu de Dios está en su corazón? Amados hermanos, porque es una persona que ha crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos. El Señor Jesucristo hace una comparación en el Sermón del Monte acerca de la ira, acerca del enojo. Hace poco, en este mes estuve dando la clase de teología de la santidad, es decir, de qué manera nosotros hacemos nuestra teología para entender y vivir lo que la Biblia nos enseña. Y hacemos una comparación, porque el Señor Jesucristo dice, la persona que se enoja puede enojarse, puede airarse, pero no pecar. Y entonces tenemos que entender qué es no pecar, para no hacerlo, para que el Espíritu de Dios nos dirija. Y encontramos que cuando una persona peca, el enojo es comparativo a una persona que mata físicamente, porque la pistola quita la vida, y la palabra que sale de una boca puede quitar el honor de una persona, puede destruir un hogar, puede destruir una familia, puede destruir un matrimonio. Una boca chismosa no es una boca que esté llena del Espíritu Santo. Por eso el Señor hace esas comparaciones, amados hermanos. Una persona que está llena del Espíritu Santo es porque en su vida, en todo lo que hace, se ve reflejado el fruto del Espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. San Juan 15, en su versículo 19 dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Ninguna persona es bien aceptada o totalmente aceptada cuando se niega ante el mundo a participar de lo que ellos hacen. Es muy común que cuando usted llega a un nuevo trabajo, tiene nuevos amigos, tiene nuevos conocidos, todo el mundo es su amigo y la mayoría de las invitaciones son a tomar. Es la manera de ser amigos. Pero como usted dice no, y dice no, y a la siguiente dice no, pasa una semana y ya nadie lo invita.
porque no es bien aceptado. Ya puso su línea, ya puso su raya, ya puso su división. Por eso en este capítulo 15, amados hermanos, de San Juan, él dice como subtítulo a partir del versículo 18, dice: el mundo os aborrecerá. Una persona, amados hermanos, que está llena del Espíritu Santo de Dios, será una persona que será de bendición para las personas, para este mundo, pero para el mundo, una persona que esté llena del Espíritu Santo será una persona aborrecida, no será aceptada. Por eso, amados hermanos, dice el Señor: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, el mundo os aborrece. Tiene que haber, amados hermanos, una diferencia en todos los sentidos. Todo lo mejor, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, dice el Señor. Así es como se comporta un hijo de Dios. Es responsable, aunque los demás no lo sean. Es puntual, aunque los demás no lo sean. Dice la verdad, aunque los demás no la digan. Cumple con sus responsabilidades, aunque los demás no lo hagan. Tiene temor de Dios, aunque los demás no lo tengan. Hace lo correcto, aunque los demás no lo hagan. Porque la presencia de Dios está en su corazón. Porque es diferente, porque no es de este mundo. Porque ese poder para hacer todo ese tipo de cosas y para vivir de esa manera no provienen de Él, sino proviene del Padre por medio del Señor Jesucristo, que vive y habita en su corazón. Gloria a Dios. Por eso, amados hermanos, y por esa necesidad tan grande que tenemos los seres humanos, el Señor Jesucristo prometió enviar a su Espíritu Santo. No podemos de ninguna manera, nadie, hacer la voluntad de Dios sin la presencia, sin la influencia, sin la dirección, sin la guía del Espíritu Santo. En San Juan 16, versículo 7, el Señor Jesucristo dice: yo les digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. En San Juan 14, 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Cuando venga el Espíritu Santo, ¿qué cosas van a suceder? ¿Qué cosas van a pasar, amados hermanos, cuando venga el Espíritu Santo? Pregúntele al hermano, al que está a su lado: ¿qué crees que pasará cuando el Espíritu Santo venga a tu vida? Mismo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué cosas van a suceder cuando el Espíritu Santo venga sobre mí? Amados hermanos, Isaías 11:2, el Espíritu Santo dice: es el Espíritu de Jehová, es el Espíritu de sabiduría y de inteligencia, es el Espíritu de consejo y de poder, es el Espíritu de conocimiento, es el Espíritu de temor de Jehová. Es otra cosa, es otro nivel. No es una vida religiosa, no es una vida de ahí la llevamos. No, amados hermanos. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros, amados hermanos, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, porque a partir de allí me seréis testigos. Ustedes, dice la palabra de Dios, serán testimonio, darán testimonio de mí, 15:27 de San Juan, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Es la palabra del Señor.
nuestra vida, amados hermanos, realmente será diferente. Realmente nos deleitaremos, realmente queremos estar siempre sirviendo gozosos, haciendo la voluntad de Dios, allí donde Dios nos puso, en el trabajo, en la casa, comprando, en el mercado o manejando, donde quiera, amados hermanos. Usted va a dejar ya sus canciones del mundo y va a poner alabanzas a Dios ahí en su carro. Amén. Por eso el Señor Jesucristo prometió y les dijo: no los dejaré solos, no los dejaré huérfanos, les enviaré otro consolador para que esté con ustedes. Por eso, aquel día de Pentecostés, cuando estaban todos los discípulos unánimes juntos, llegó el Espíritu Santo y los llenó a todos con su presencia. Vean ustedes la historia, Hechos 2, del 1 en adelante. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? La presencia, amados hermanos, del Espíritu Santo en el corazón de una persona siempre va a hacer diferencias, siempre. Porque la persona sobre la cual está el Espíritu Santo va a ser una persona, amados hermanos, que de ella salga el fruto del Espíritu, y Dios le va a dar ese poder para poder llenar la vida de la otra persona. A veces tengo que poner un poquito más de atención de la que necesitamos, ¿verdad? Con nuestro hermano Enzo, ¿verdad? Que habla en su acento cubano y para poder entenderle bien, para poder captarle bien a las palabras. Pero, amados hermanos, fíjense lo que dice la palabra de Dios. Todos estos idiomas, cada una de estas naciones que se mencionan acá, cada uno tenía su propio idioma, pero lo que hablaban los discípulos compartiendo la palabra de Dios salía y ellos dicen: les entendemos. ¿Cómo puede suceder esto? Esto le dice a usted algo, amados hermanos. ¿Cómo puedo hacerle para que mi hijo me entienda? ¿Cómo puedo hacerle para que mi vecino me entienda? ¿Cómo puedo hacerle para que las personas a las cuales estoy compartiendo me entienda? Eso es asunto de Dios, del Espíritu de Dios. No somos nosotros. Es el Espíritu de Dios que hace que las personas entiendan lo que usted les está diciendo. Pero sobre usted debe estar el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Quiénes son estos
¿Qué no son galileos? Estas expresiones, amados hermanos, ¿cómo puede esta persona ser de esta manera? ¿Cómo puede esta persona hablar de esta manera? ¿Cómo puede tener estos conocimientos? ¿Cómo puede hablar tan bien? ¿Cómo puede expresarse de esa manera? ¿Cómo puede saber esto de la palabra de Dios? Porque son cosas de Dios. Son cosas que Dios da a través del Espíritu Santo que habita en el corazón de la persona. Pero también dice la palabra de Dios, estaban atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir, amados hermanos, que Dios puede usar a todas las personas sobre las cuales el Espíritu Santo es derramado de una manera poderosísima, porque el Espíritu Santo es poder de Dios. ¿Quiere usted ser usado por Dios? Recuerde usted lo que dice el Señor: sin santidad nadie verá al Señor. Sin una vida santa, sin una vida guiada por el Espíritu Santo. No está diciendo cuando te mueras no vas a entrar a la presencia de Dios, sino está diciendo aquí en todo este tiempo no fuiste dirigido, no fuiste guiado, no fuiste lleno del Espíritu Santo. Entonces, amados hermanos, ¿qué pasará cuando venga el Espíritu Santo? ¿Ya se lo dijo a su vecino? ¿Qué pasará cuando venga el Espíritu Santo? ¿Se imagina? Cuando el Espíritu de Dios repose sobre cada uno de nosotros, ¿qué pasará en esta iglesia? ¿Qué pasará en su hogar? ¿Qué pasará en su matrimonio? ¿Qué pasará en su familia? ¿Qué pasará en usted cuando venga el Espíritu Santo? Dice Hechos 1:8, recibiréis poder. Es el poder de Dios. No es un poder que nosotros manejemos. Simplemente es la gracia de Dios moviéndose en favor de las personas a las cuales ustedes le dan buen testimonio, a las cuales ustedes les comparten la palabra de Dios, a las cuales ustedes le muestran el amor de Dios. Por eso, amados hermanos, las personas que reciben ese poder, dice el Señor, son testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pueden hablar, pueden dar testimonio, dice el versículo 27 de capítulo 15 de San Juan. Pueden dar testimonio porque han estado con Jesucristo, porque el Espíritu Santo les da gracia, les da poder para con las personas a su alrededor. Jerusalén es lo más cercano, Judea más allá, Samaria más allá, hasta lo último de la tierra, hasta donde usted se mueva, por donde usted vaya. Les he comentado esto. Extiendan sus brazos. Nadie lo hace. ¿Por qué? Extiendan sus brazos. Ese es su campo de acción. Ese es su campo de acción. Cualquier persona que entre en ese campo de acción, muévase así. Es un círculo, es una circunferencia. Cualquier persona que entre en este radio de acción va a recibir la bendición que usted les va a dar porque usted está lleno del Espíritu Santo. Ninguna persona que entre en este círculo de acción va a recibir crítica, ninguna persona va a recibir chismes, ninguna persona va a recibir algo que le dañe. Va a recibir la bendición de la presencia de Dios, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Porque eso es lo que da el Espíritu Santo en la vida de las personas que le dicen al Señor: lléname, Padre, con tu Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, ¿qué pasará cuando venga el Espíritu Santo? ¿Qué pasará? Yo no sé si ya ha pasado. Yo no sé si ya usted goza o no goza de la presencia del Espíritu Santo en su corazón.
Dice el Señor, por sus frutos los conoceréis. Son cosas que Él ve, el fruto del Espíritu, amados hermanos. Pero cuando Él venga, dice Juan 16, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando Él venga, convencerá al mundo, a la humanidad, de pecado, de justicia y de juicio. Muchas personas cometemos pecado y a lo bueno le decimos malo y a lo malo le decimos bueno, dice Isaías. Y para nosotros no es pecado, aunque para la palabra de Dios sí es pecado, para nosotros no. Pero cuando venga el Espíritu Santo, nos convencerá, nos pondrá en orden nuestras ideas. Y entonces le pediremos perdón. Y entonces su gracia nos llenará para hacer ahora sí personas que sean testigos, personas que den buen testimonio. Amén. Por eso, amados hermanos, cuando venga el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, convencerá al mundo de juicio. Dice el Señor Jesucristo, porque yo voy al Padre, dice, y ya no me verán más. Convencerá al mundo de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El Señor Jesucristo dejó todo listo, todo arreglado. El Espíritu Santo nos convence para que nosotros caminemos de acuerdo a la palabra de Dios, para que seamos personas justas, para que no seamos injustas, para que seamos personas que muestren a los demás el amor de Dios, pero que también estemos conscientes, amados hermanos, que el príncipe de este mundo ha sido juzgado y que todos los que le sigan también serán juzgados. Cuando venga el Espíritu Santo, amados hermanos, el corazón de las personas será purificado, el carácter de las personas será formado. Amados hermanos, la forma de ser, la forma de hablar, lo que hace. Ahora sí va a leer su palabra, la palabra de Dios. Ahora sí va a buscar a Dios en oración. Ahora sí va a servir a Dios. Porque muchas de las cosas que hacemos, las hacemos para nosotros mismos nada más. Y le damos a Dios las obras. Le damos las obras de nuestro tiempo. Le damos las obras de nuestro dinero. Le damos las obras de nuestras fuerzas. Porque Dios ocupa un segundo lugar. Porque el Espíritu Santo está allí, pero no está aquí. Pero cuando venga el Espíritu Santo, purificará mi corazón. Eso quiere decir que limpiará la intención de mi corazón. La intención. ¿Con qué intención hago las cosas? ¿Con qué intención digo las cosas? Y cuando eso sucede, amados hermanos, el carácter, la forma de ser y de vivir está siendo formada. La santificación es un acto, sucede en un instante, es por fe, se recibe por fe. Pero la vida de santidad, que es la madurez cristiana, que es el crecimiento en la gracia, es un proceso por el cual vamos pasando todos para ir creciendo en la gracia de Dios. Y es una persona que cuando se da cuenta que está haciendo algo incorrecto o que va a hacer algo incorrecto, inmediatamente acude a Dios para que le ayude, para que le perdone. No le pone pretextos, no le pone nombres, no le dice bueno a lo malo, ni a lo malo le dice bueno, sino que está consciente de su temor de Dios. Por eso, amados hermanos, es un acto de Dios la llenura del Espíritu Santo. La madurez espiritual se obtiene como resultado del crecimiento en la gracia. Y por eso Dios va cambiando y va formando y va madurando nuestras palabras, nuestras actitudes, nuestras reacciones que dan a conocer, amados hermanos,
que somos hijos de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. El apóstol Pablo dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Eso es algo que hacemos nosotros buscando que Dios purifique, que Dios envíe su Santo Espíritu a nuestro corazón. Y entonces, dice Pablo, Primera de Tesalonicenses 5:23, el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la vida del cristiano. El profeta Eliseo decía, ante la pregunta del profeta Elías: ¿qué quieres que haga por ti? Eliseo dijo: que una doble porción de tu espíritu venga sobre mí. Y muchas personas creen que la palabra espíritu está escrita con E mayúscula, pero si usted ve ahí en su Biblia, está escrita con E minúscula. Eso quiere decir que se refiere al espíritu del hombre, no al espíritu de Dios. Que una doble porción de tu espíritu, que una doble porción de tu amor a Dios, de tu entrega a Dios, yo la quiero. Si tú estás entregado a Dios, yo quiero entregarme 2 veces, doble. Si tú amas a Dios y a servir a Dios, yo quiero amar, servirle doble. Yo quiero tener esa capacidad. Elías le dice: cosa difícil has pedido. Porque Elías era una persona que se entregaba a Dios completamente y no le importaba si lo iban a matar o no, aunque después saliera corriendo. Pues yo lo quiero hacer 2 veces, dice Eliseo. Y cuando leemos el Nuevo Testamento, leemos del Señor Jesús, que el espíritu de Elías estaba en el Señor Jesús. Amados hermanos, hay un coro muy hermoso que dice: como Él yo quiero ser, como Él yo quiero andar, como Él quisiera ser, el Cristo de Nazaret. ¿Usted quisiera tener el Espíritu de Dios? Con E mayúscula, el Espíritu Santo. ¿Usted quisiera tener el Espíritu de Jesús? Con E minúscula, el Espíritu del Señor, la forma de ser, la forma de vivir, la forma de amar, la forma de obedecer, la forma de entregarse al Señor. Hechos 2:39 dice: ¿para quiénes es la promesa? Para vosotros, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. El Señor Jesucristo ha enviado su Espíritu Santo. ¿Quiénes lo reciben? ¿Quiénes lo tienen? Todos los que lo pidan y todos los que quieran vivir de acuerdo con la palabra de Dios. ¿Alguno lo quiere hacer? ¿Alguien quiere pasar para hablar con el Señor? Porque este es el altar de Dios. Y el Señor dice: el cielo solo lo arrebatan los valientes. Y en otra versión dice: el cielo solo lo arrebatan los violentos. Porque hay que ser violento, amados hermanos, para rechazar al enemigo y decir: yo quiero a Dios.
Yo quiero al Espíritu Santo de Dios. Hay que actuar con violencia. Hay que darle la espalda, aunque se enoje, aunque patalee, aunque lo agarre. Usted deshágase de eso y pida que el Espíritu de Dios llene su vida. Para ellos, dice la palabra de Dios, ha sido enviado el Espíritu Santo. Señor, te damos gracias. Alabamos y glorificamos tu nombre, Señor. Gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Porque mi Dios, tú, mi Dios, nos has dado todo lo necesario para que nosotros podamos vivir una vida victoriosa, pero solo lo podemos hacer en Cristo. Tú nos has dado, mi Dios, todo lo necesario para que podamos tener el conocimiento de Dios, pero también para vivir de acuerdo a ese conocimiento de Dios. Pero no lo podemos hacer por nosotros mismos, porque no es por obras para que nadie se gloríe, sino es por tu gracia, es por tu bondad, es por tu misericordia, es por tu presencia, mi Dios. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Porque, mi Dios, tu Espíritu Santo nos alimenta, nos forma, nos transforma, cambia nuestra vida, purifica nuestro corazón, elimina el pecado original. Señor, purifica nuestros corazones, purifica la intención de nuestro corazón. Nos haces personas santas, personas agradables a ti, personas que bendicen a las personas a su alrededor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te agradecemos, Padre, porque no nos has dejado solos, porque has enviado a tu Espíritu Santo para que nosotros, Señor, podamos ser felices en medio de un mundo que no nos quiere, en medio de un mundo que no nos acepta, con nuestra vida delante de ti. Pero, Señor, tú nos has enviado para ganar a este mundo en el nombre de Jesús. Danos de tu gracia, llénanos, Padre, capacítanos, purifícanos, danos de tu gracia. Bienvenido, Espíritu Santo, bienvenido a nuestro corazón. Gracias, Señor, gracias. A ti sea la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Que Dios nos bendiga, amados hermanos.